curso sobre problemas de eliminación en felinos. Hoy nos vamos a adentrar en el mundo de la marcación urinaria y fecal, ¿no? Recuerden que ya desde la primera clase, incluso desde el webinar que tuvimos introductorio, yo les decía que, por supuesto, vamos a hablar de los problemas de eliminación urinaria y fecal, pero es cierto que va a haber cierto sesgo inevitable hacia lo que tiene que ver con la eliminación o marcación urinaria, mucho más que fecal, porque es mucho más frecuente, sobre todo en particular hablando de la marcación, lo que vamos a ver hoy. Eliminación adecuada podemos encontrar tanto de heces como de orina. Y por supuesto ya nos vamos a ir metiendo en los problemas propiamente dichos y en los signos de los trastornos. Pero justamente como principal diferencial con respecto a la eliminación inapropiada, tenemos que considerar la marcación, porque, como habíamos dicho en la primera clase y en este webinar introductorio, ningún tutor va a venir diciéndonos, o bueno, sería muy raro que hay algunos con más información o que tal vez tienen más experiencia que pueden llegar a decir mi gato está marcando, pero en la mayoría de los casos el motivo de consulta es hace fuera de la bandeja, ¿no? Entonces, hoy nos toca justamente para conocer y entender el comportamiento de marcación urinaria y fecal, necesitamos conocer un poco cómo es el comportamiento territorial normal de los gatos y todas sus formas de limitación del territorio que no son solamente la marcación urinaria o fecal, ¿no? Y en función de conocer este comportamiento normal, no me voy a cansar de decirlo, creo que en todas las clases voy a decir esta misma frase, si conocemos el comportamiento normal, primero que vamos a poder detectar cuando hay alteraciones, pero además vamos a poder prevenir problemas si gestionamos correctamente los recursos, el ambiente y las conductas justamente en función de estas necesidades comportamentales del comportamiento normal. Y hoy vamos a diferenciar también, porque necesitamos, digamos, hacer este diferencial de lo que ya vimos la clase pasada, cuando estamos hablando de marcación y cuando de eliminación, ¿verdad? Entonces, dicho sea de paso, voy a hablar también un poquito de el comportamiento sexual, que diría que en general los veterinarios, que tenemos muy pobre formación en lo que es comportamiento normal de perros y gatos, menos aún de gatos, en lo que es nuestra formación de grado, algo hemos visto de comportamiento sexual porque dentro de la materia relacionada con reproducción sí hay algunos componentes, bueno, en función del comportamiento sexual de los gatos que hemos estudiado, aunque sea muy someramente, ¿no? En cambio, del comportamiento territorial se habla poco y nada, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de marcación principalmente urinaria, que tenemos que recordar, digamos, de por qué se produce, cuáles son las posibles causas, cuál es la etiología, teniendo en cuenta que la llamamos también marcación por aspersión o por spray. Básicamente es una denominación, digamos, muy fenomenológica, descriptiva, porque habla del rociado de un pequeño volumen de orina que en general se emite en forma de spray generalmente sobre una superficie vertical con una postura muy característica del gato, que ahora la vamos a ver en algunas fotos y gráficos, en estación, ¿verdad? Y nosotros podemos clasificarla desde el punto de vista clínico, o sea, lo que nos interesa a nosotros para poder establecer un diagnóstico, como una conducta que es normal en el gato, la marcación, solamente que es inadecuada, es inaceptable, es inapropiada para la convivencia con personas, ¿verdad? Y recordar que también, así como pasaba con la eliminación inapropiada, puede deberse a una conducta alterada, a un trastorno de comportamiento, una enfermedad comportamental, cuyos signos, entre otros, incluyen el aumento de la marcación urinaria y o fecal, y o de las otras formas de marcación que ahora vamos a mencionar. Entonces, si nos centramos específicamente en la marcación urinaria, aunque la fecal también tiene algo de influencia, digamos, de los esteroides sexuales, pero fundamentalmente la marcación urinaria tiene una de sus causas principales las hormonas sexuales, ¿no? Porque evidentemente se utiliza esta marcación, tanto los machos como las hembras, para cortejar, para atraer a través de feromonas y de olores de origen sexual a miembros del otro sexo, obviamente. Pero a su vez,
también hay motivos o funciones, diría mejor, de tipo territorial para delimitar, ¿no? Cuál es el territorio, cuáles son los límites, los confines, el perímetro, y de alguna forma, en base a esta delimitación, competir el gato residente con otros gatos que podrían estar disputando el territorio, o ni hablar que podrían estar disputando otras hembras. Por ejemplo, si estamos hablando de machos que están en disputa territorial, social y o sexual, ¿verdad? Pero a su vez, como comenté hace un ratito, también encontramos a veces causas emocionales de esta marcación urinaria, pero también fecal, donde en realidad esta marcación es uno de los signos correspondientes a un trastorno que, por supuesto, se presenta con otros signos, no va a ser el único en forma aislada. Y en general, cuando nos encontramos con una causa emocional de la marcación urinaria o fecal, estaríamos hablando de trastornos relacionados con ansiedad, o con depresión, o con demencia senil, donde también, además de que puede haber eliminación adecuada por pérdida de aprendizajes, ni hablar que además puede haber enuresis, ¿no? O encopresis, por un problema ya de continencia, digamos, o de falta de continencia, con lo cual ya estaríamos pensando en algo más neurológico, ¿no? Pero es cierto que cuando un gato tiene un deterioro, digamos, de tipo senil, que lo lleva a un cuadro de demencia senil o a un síndrome de disfunción cognitiva, entre otras cosas, puede tener alterada la percepción del entorno y entonces necesitar delimitar constantemente con orina o con materia fecal. Cuando nos adentramos en la fisiología, es decir, cómo es la regulación, cómo es el control, digamos, de este comportamiento de marcación, lo cierto es que están involucradas estructuras cerebrales, ¿no? Neuroanatómicas, tanto a nivel cortical, en general, cuando hablamos de corteza, hablamos de corteza frontal y prefrontal, fundamentalmente, como freno, como principal forma, digamos, de inhibir los comportamientos, porque en general la corteza es la que inhibe ciertos comportamientos, porque también, por supuesto, por las funciones cognitivas que conlleva, es el centro, digamos, de regulación de las decisiones, donde aparece el filtro cognitivo, de en qué casos sí, en qué casos no, ¿verdad? Pero también otras estructuras más primitivas, como del sistema límbico, obviamente relacionadas con las emociones, fundamentalmente con las emociones negativas, como por ejemplo el miedo, ¿no? Hablando de la amígdala, de los núcleos amigdaloides, y a su vez el tronco cerebral, ya más pensando en la función motora, digamos, en la regulación de los reflejos que llevan, digamos, quedó rara, esto tapa un poquito. Entonces, ahí vamos a estar hablando de diversos núcleos o centros o regiones neuroanatómicas, como el locus coeruleus, uno de los principales centros noradrenérgicos, los núcleos dorsales del RAFE, principales centros serotoninérgicos, hipotálamo, amígdala, corteza frontal y prefrontal, y por supuesto, como dije, el tallo cerebral que ejerce, digamos, la regulación más de tipo motora. A su vez, por supuesto que están involucradas, como dijimos recién, las hormonas sexuales. Tanto los andrógenos como los estrógenos estimulan la conducta de marcación, fundamentalmente urinaria, pero también fecal, lo cual hace, ya viendo esto, a pensar que los animales enteros, no castrados, van a ser más propensos o tener mayor predisposición a presentar, por supuesto, conductas de marcación. Y en el caso de la hembra en estro, ¿no? Durante el estro, los estrógenos favorecen esta conducta, en tanto que la progesterona la inhibe. Por eso una hembra, bueno, que podría ser gestante o en diestro, tiene inhibida esta conducta. En el caso de las gatas, el diestro es bastante más breve, digamos, comparado con una perra, pero sí hay un periodo de anestro estacional donde podríamos decir que al menos no está estimulada la marcación, ¿verdad? Porque no hay ciclicidad estrogénica. Y en cuanto a los neurotransmisores, que también, por supuesto, van a estar involucrados, sobre todo cuando hay un componente emocional que regula esta marcación urinaria o fecal, la serotonina, principalmente inhibitorio, es un neurotransmisor con una función ansiolítica.
La noradrenalina, por el contrario, un neurotransmisor excitatorio, más bien ansiogénico, igual que la dopamina, y en cambio el GABA nuevamente es uno de los neurotransmisores inhibitorios que funciona principalmente en la corteza, es ubicuo, ¿no? O sea, hay receptores GABA en todo el cerebro, pero principalmente en la región de la corteza frontal y prefrontal, ejerciendo un poco esa inhibición, esa ansiólisis, esa disminución del miedo, por ejemplo, si estuviéramos ante una circunstancia emocional negativa que lleva a que el animal necesite reasegurar su territorio y marcarlo y delimitarlo constantemente. Justamente por eso es que tenemos que hablar un poquito de cómo es el comportamiento territorial del gato, que ustedes bien sabrán que el gato principalmente se apega a su territorio y es muy apegado al territorio. Incluso el apego de los gatos es más relevante con respecto al territorio que con respecto al grupo social. Esto no quiere decir que no tiene vínculo afiliativo o que no puede tener un vínculo de apego con respecto a personas o a otros miembros del grupo que tal vez son otros gatos, pero sí es cierto que el apego fundamental y principal y primario y original es con el territorio, lo cual lleva a que toda vez que haya mudanzas, cambios territoriales, que no hace falta que sea una mudanza completa, ¿no? Basta con que sea una reforma, una modificación. Cualquier cambio que se produzca en ese territorio es potencialmente estresor para un gato. Lo digo así porque es verdad que hay gatos que son muy adaptables y realmente no les produce una fuente de estrés particular, pero diría que son los menos. En su mayoría, los gatos, digamos, iba a decir consideran, pero no pasa por la conciencia y lo cognitivo, ¿no? Perciben, es la palabra, cualquier cambio territorial como una posible amenaza, ¿verdad? Y en su territorio, los gatos delimitan áreas funcionales, zonas que tienen distintas funciones, ¿verdad? Y son las llamadas áreas o zonas de aislamiento, de actividad y de agresividad. El área de aislamiento, bueno, es un poco obvio por el nombre, ¿no? Es el lugar donde el gato pasa tiempo en soledad, busca estar solo, sin compañía de ni con específicos ni otros individuos, y justamente en esos momentos, bueno, en el área de aislamiento puede dormir, puede descansar, pero también puede acicalarse. Pero no necesariamente es donde duerme, pero sí tiene que ser una región, como su nombre lo indica, aislada, protegida, segura, poco vulnerable. A su vez, tiene áreas de actividad donde, por ejemplo, va a ejercer actividades como la cacería o como la cacería, que sería el juego, para el caso de un gato que vive en un departamento y que no tiene presas reales para cazar, ¿no? Pero a su vez también existen áreas donde el gato ejerce reacciones agresivas de defensa del territorio. Es decir, que estas áreas de agresividad tienen que ver justamente con fundamentalmente los pasadizos, los pasajes, los corredores, los pasillos que van de un lugar a otro, donde el gato defiende de alguna manera ese territorio y a veces lo defiende incluso de las personas con las que convive cuando hay problemas, ¿no? Ahora, para poder reconocer esas áreas funcionales, las tiene que delimitar, las tiene que señalizar, no solamente el espacio, digamos, o los límites, sino también los caminos que los llevan de un lugar a otro. Y por eso aparecen estas señales ambientales donde que el gato deja en su entorno a través de distintas formas de marcación territorial. Fundamentalmente utiliza 3 formas de marcación, son las más frecuentes, digamos. La marcación por arañado, que recuerden que no es solamente la línea que dejan los gatos cuando arañan en forma vertical una superficie rugosa, porque por supuesto con las uñas dejan una marca visual, sino que además están dejando feromonas sintetizadas y secretadas por glándulas sebáceas modificadas en las almohadillas y digamos, en las zonas interdigitales. Son las feromonas podales, serían palmares en este caso. Entonces, esa señalización, fundamentalmente por arañado, va a estar delimitando sobre todo los confines, digamos, de
del área de aislamiento o de las áreas de aislamiento, motivo por el cual el gato suele arañar, además de los rascadores, si se le ponen de manera adecuada, puede arañar lugares donde duerme o descansa. Entonces, sillones, sofá, camas, colchones, sillas, ¿verdad? No es casual. Tiene que ver también, por supuesto, con el tipo de superficie, con que sea vertical y rugosa, una tela y demás, pero fundamentalmente por la función que cumple. A su vez, también va a delimitar ciertas áreas, sobre todo los corredores, los pasadizos, digamos, los caminos de un lugar a otro, a través de marcación facial, dejando feromonas faciales de la fracción F3, de las que se conocen, de las feromonas faciales del gato han sido descritas, 7 fracciones. La fracción F3, que es común a todos los gatos, le permite delimitar estos caminos, básicamente, para reconocer el territorio como propio, como familiar, como conocido, por acá ya pasé, sería, ¿no? Y luego la marcación urinaria, que es más frecuente, pero también podría ser fecal, que en general delimita el área de agresividad, que, como dije, puede ser también en corredores, en aberturas, digamos, cerca de las ventanas, cerca de las puertas, o, ni hablar, en los confines literales, ¿no? En el perímetro. Entonces, tal vez es en el jardín, en el patio, o en el perímetro de la casa, o cerca de las puertas, ¿verdad? Puede haber ambos tipos de marcación, especialmente si hay otros gatos a quienes se les señaliza, ¿verdad? Este perímetro. Por otro lado, para también entender que puede haber un motivo, digamos, sexual para esta marcación, recordemos cómo es el comportamiento sexual de los gatos. Por empezar, existe todo un comportamiento de cortejo muy desarrollado, bastante bien evaluado, digamos, o estudiado, donde los machos compiten por la hembra y entonces va a haber agresión entre machos, si hay machos que compiten, ¿no? Por supuesto, pero también marcación urinaria, como dijimos, donde ahí aparecen, especialmente en la orina del macho, además de las feromonas sexuales, también ciertos olores muy característicos, muy fuertes y muy desagradables, motivo por el cual la mayoría de las personas que tiene gato macho lo tiene castrado, para evitar, justamente porque como tiene tanto las feromonas sexuales, que esas no las olemos, pero sí los olores, como por ejemplo los que son producto de una proteína que es la felinina, que es un olor realmente muy fuerte y muy desagradable, que tiene una influencia en su síntesis muy fuerte de la testosterona. Por eso el macho castrado deja de tener ese olor, porque deja de producir esta partícula odorífera. Ahora, no solamente marca con orina el macho en el momento del cortejo y delimitando, digamos, el territorio y para atraer a las hembras, delimitando el territorio con respecto a otros machos y como forma de atracción a las hembras, sino que también marcan con orina las hembras en estro. Lo que pasa es que, salvo que ustedes estén atendiendo hembras de criadero, ¿no? Que no solamente no estén castradas, sino que además tengan actividad sexual, la verdad es que las hembras en estro, si viven solas, es más raro que marquen, porque la marcación también es por cortejo, pero si no hay un macho en proximidad, es raro que lo hagan, ¿sí? Y en este ritual de cortejo, además de la marcación con orina, también aparecen, por supuesto, las típicas vocalizaciones, particularmente en la hembra, pero el macho también vocaliza. Son esos maullidos nocturnos, guturales, que ya conocen, que además son extremadamente molestos, y una serie de posturas y de gestos y de actitudes que, como bien conocen, en el caso de la hembra, rolidos, esta postura típica del esternón contra el suelo y la exposición del periné, ¿verdad? Y que además se pone, digamos, particularmente adopta estas posturas ante el contacto físico, el contacto táctil, ni hablar con otro gato, pero incluso con personas, ¿verdad? Y una vez que hay encuentro, y por supuesto siempre que haya aceptación y en función de las preferencias, porque por supuesto que hay preferencias entre individuos y preferencias sexuales, entonces la hembra va a aceptar al macho,
va a sobrevenir la monta y, por supuesto, requiere de la aceptación de la hembra con esta postura típica de lordosis para permitir la monta. El macho muerde de la piel del pliegue nucal a la hembra. Como saben, durante la cópula, dadas las espículas penianas, se produce en la vagina de la hembra estímulos dolorosos que son los que van a fomentar, digamos, y estimular la ovulación inducida. Y luego, motivado por este dolor durante la cópula y sobre todo posterior, digamos, va a sobrevenir este comportamiento postcopulatorio tan típico donde la hembra agrede al macho. ¿Sí? Y ahí puede haber hasta peleas, digamos. En general, el macho se retira, pero a veces se pueden llegar a pelear. Luego ambos, tanto el macho como la hembra, se van a acicalar la zona no genital y la hembra, en general, al momento de la ovulación, también vuelve a hacer estos rolidos y estas vocalizaciones similares a las del estro. Bien, pensemos un poquito cuáles son las características de la marcación urinaria, sobre todo que la diferencian de la eliminación. Primero, la postura. Es cierto que existe la marcación urinaria en postura baja, o sea, con el gato en cuclilla, digamos, agachado, pero es muchísimo más frecuente la postura alta, que es en estación, con debo tener acá una foto, quería mostrar la foto, es en estación, enfrentando el periné hacia la zona donde va a ser eliminado, digamos, el spray de orina. Para lo cual la secuencia comportamental típica es, primero, olfatear y reconocer la zona, luego se da vuelta y enfrenta el periné, levantando la cola, emite ese chorrito de orina que es siempre de un pequeño volumen, 1 mililitro como mucho, en general menos. Tanto es así que cuando los gatos machos enteros marcan en la casa, los tutores que dicen que hay olor a gato, que hay olor a orina, pero no encuentran dónde están las marcas, porque son gotitas en general. Y con la cola erguida, después de emitir o durante la emisión del chorrito, del spray, muchas veces hacen en la mayoría de los casos, como temblor de la cola, esos movimientos zigzagueantes muy rápidos, son reflejos, lo mismo que una especie de zapateo, digamos, o sea, una caminata, un movimiento de ambos miembros posteriores en forma alternada, ¿verdad? En general, si la postura es alta, la superficie que va a ser rodada es una superficie vertical. Está bien que al emitir el spray puede caer para cualquier lado, pero digamos que el objetivo, el blanco, es una pared, es un mueble, es la pata de un mueble, ¿no? O sea, es una superficie vertical. Pero en los casos en que haya marcación urinaria en postura baja, que ya les digo, es menos frecuente, incluso la hembra también puede marcar en postura alta, obviamente que al no tener un pene para poder dirigir, digamos, el chorrito de spray probablemente no sea tan en superficie vertical, pero en general lo hace en estación. Pero en esta postura baja, que también es posible, obviamente va a ser una marcación horizontal, en lugar de sobre una pared, sobre el piso, pero de pequeño volumen y en forma lineal, no una aureola, un charco, una cantidad importante que termina siendo como redonda, digamos, que es por una cuestión de volumen y de forma de emisión, ¿no? De fuerza de emisión inclusive. Siempre la marcación es un volumen escaso de orina, 1 mililitro o menos, y siempre es en un lugar que difiere del sitio de eliminación. Entonces, para poder diferenciar justamente la marcación urinaria de la eliminación, aunque sea fuera de la bandeja, además del volumen, también nos tenemos que fijar si también usa, por ejemplo, la bandeja sanitaria, pero emite pequeño volumen en otro lugar en forma de spray, por ejemplo, en postura alta, sin lugar a dudas, ahí estamos en un caso de marcación, ¿sí? Nunca un animal va a marcar en el mismo lugar donde elimina. Bueno, tendría sentido, no es esa lo que se busca, digamos, con la función de esa marca. Y así como habíamos visto cuando hablamos de eliminación, que el gato va a eliminar en un lugar periférico, apartado, oculto, digamos, la marcación es todo lo contrario, visible,
en un área de importancia, en las zonas perimetrales, en las aberturas, en las zonas de ingreso y egreso, y también no sé si lo puse, sí, lo puse sobre muebles nuevos, sobre objetos nuevos, y hasta a veces pueden llegar a marcar individuos, personas, aunque otros gatos, más raro, pero podría ser, ¿sí? Quiere decir que justamente la marcación, bueno, un poco el nombre lo está diciendo, ¿no? La marca se tiene que ver. Es como plantar bandera, ¿no? Entonces, recordando que aún en postura baja, esto es una característica, poco volumen en forma lineal y en sitios emblemáticos que se ven claramente en el centro o sobre objetos de uso cotidiano, vamos a decir, ¿sí? Entonces, una manera de diferenciar si estamos hablando de marcación o si estamos hablando de eliminación, o de las dos, que podría ser, bueno, primero, siempre pensando en cuál es el motivo de consulta, cuál es el motivo de queja, ¿no? Entonces, usa la bandeja sanitaria, por ejemplo, para orinar, vale para defecar también, ¿no? Obviamente en ese caso no hablaríamos de volumen porque el volumen es el mismo. Pero, por ejemplo, no usa la bandeja, no usa la bandeja. Y esa orina es sobre una superficie horizontal, con un volumen abundante, dejando tipo aureola en sitios más periféricos, estamos hablando, como lo comentamos la clase pasada, de eliminación inadecuada. En cambio, si usa la bandeja, puede ser que no la use también, porque puede tener eliminación inapropiada y además marcación. Ya vamos a ver que se pueden dar ambas, ¿no? Pero en principio usa la bandeja, pero también hacia afuera, en general sobre una superficie vertical, aunque puede ser horizontal, lo más importante, volumen escaso, en forma lineal, ya sea sobre la vertical o sobre la horizontal, en sitios emblemáticos y estratégicos, ahí vamos a estar hablando de marcación urinaria. Esto mismo, vamos, para la marcación fecal, obviamente ahí no hablamos de sitio vertical, porque la postura es siempre agachada y va a ser siempre sobre el piso, y tampoco hay diferencia en el volumen. La fecal puede ser abundante aun cuando esté marcando. En general es un poquito más escasa, pero no es comparable, digamos, con esta diferenciación importante que hacemos con la orina, ¿verdad? Bien, entonces, si estamos hablando de marcación urinaria de origen sexual, bueno, obviamente es mucho más probable en el macho entero. Luego vendría, digamos, en orden de prevalencia, una hembra entera durante el estro, después macho castrado y luego, por último, hembra castrada. ¿Sí? Ese es como si yo tengo que ordenar de mayor a menor, que es lo más probable, de lo más probable a lo menos probable, ¿verdad? Bien, cuando nos referimos a esta marcación urinaria de origen sexual, como dijimos antes, tiene que ver con las feromonas y los olores de otros gatos en las inmediaciones, por ejemplo, que despierten este interés sexual, ¿no? O sea, machos que se acercan a territorio de hembras o hembras que se acercan a territorio de machos, ya sea porque son gatos vecinos que ingresan al territorio del residente, digamos, o bien porque comparten zonas que les son comunes, no sé, terrazas, techos, jardines o vecinas, ¿no? No tienen por qué ser literalmente compartidas, pero obviamente que perciben las feromonas sexuales y los olores de otros gatos con una distancia, digamos, relativa, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos prevenir la marcación de origen sexual, por supuesto que la indicación es la gonadectomía. Esto lo sabemos porque en la mayoría de los casos el motivo principal de decisión de castración, sobre todo en el gato macho, es para que no marque, o porque empezó a marcar y nadie se lo banca, nadie lo tolera, ¿no? En la hembra, en cambio, la gonadectomía suele estar más relacionada con lo molesto de la conducta de estro, no tanto por marcación, que podría estar también, sino por las vocalizaciones, ¿no? Ahora, la gonadectomía reduce en un 90% la marcación de origen sexual en los machos y en un 95% en las hembras, ¿sí? Quiere decir que en machos castrados, bueno, es menos probable, claramente, que marquen por motivos sexuales, pero no es imposible. Tengo pacientes, gatos machos castrados e incluso castrados de jóvenes, porque, por supuesto,
también va a tener que ver con la edad de castración y qué experiencias tuvo. Creo que esto que estoy diciendo lo debo tener escrito, sí. Porque obviamente gatos que fueron castrados de juveniles, y ni hablar si hablamos de la castración temprana, ¿no? Que es antes de los 3, 4 meses, o sea, en un gatito, va a reducir muchísimo más la probabilidad de marcación de origen sexual porque nunca llegó a la pubertad. Ahora, gatos que se castran peripuberales, va a depender de otros factores también, por ejemplo, si hay un conflicto social con otro gato con el que conviven, si hay conflictos territoriales con gatos vecinos o presencia, digamos, de olores o de feromonas sexuales de otros gatos. Les iba a contar que atiendo en este momento 2 gatos machos castrados que fueron castrados de jóvenes y son animales adultos, diría que adultos mayores, no recuerdo exacto la edad, pero uno seguro tiene más de 8 años, y que en la época, digamos, del año típica del estro en las hembras vecinas, se ve que hay justo muchas gatas, gatas y gatos, ¿no? En las inmediaciones, y empieza a marcar en la época, digamos, de primavera-verano. Sí, y es una marcación sexual, y es estacional. Bien, ahora, también podemos tener marcación urinaria de tipo territorial, que también va a tener que ver, justamente, como tiene que ver con la delimitación del territorio y con esta protección, digamos, del territorio propio y el competir, ¿no? Por el territorio con otros gatos, entonces tendrá que ver con si el gato residente tiene o no contacto con gatos vecinos, ya sea porque el gato residente sale o porque otros gatos ingresan al jardín, a la terraza, al patio, al, qué sé yo, balcón, lo que fuera. Además, también vamos a encontrar marcación territorial de orina o de materia fecal cuando hay algún conflicto territorial, pero no con otro gato, sino con el propio territorio, por mudanzas, por reformas, por remodelaciones, hasta por redecorar un ambiente, porque lo pintaron recientemente, cambiaron de lugar los muebles. Eso puede ser suficiente para un gato como para despertar, desencadenar un conflicto con el territorio y no reconocerlo como propio y por lo tanto necesitar volver a delimitarlo. Y a su vez, por supuesto, puede haber una marcación de tipo territorial hacia un gato conviviente nuevo. Le trajeron un gato nuevo o una persona nueva. Esto es muy común en los ensambles familiares, ¿no? Parejas que se van a vivir juntas y que puede traer aparejado la marcación. ¿Sí? Bien. Dicho sea de paso, no lo dije, pero lo digo ahora, igual creo que lo saben, yo siempre tengo el chat abierto, así que cualquier cosa, que no sé, que va surgiendo algo, me lo pueden ir preguntando ahí. Bien. Entonces, y obviamente también podría ser porque hay perros, ¿no? Nuevos, no tiene por qué ser gatos o personas. Muy bien. Para prevenir esta marcación de origen territorial, ¿qué podemos hacer en el manejo? Bueno, primero, ese gato residente, limitarle las posibles salidas al exterior, ¿verdad? Así que no pueda salir, y ahora vamos a ver cómo podemos, pero a veces tal vez limitar ciertos horarios en los que puede salir y otros no, porque obviamente los gatos son crepusculares y es muchísimo más probable que tenga más motivación por salir en horario vespertino nocturno que durante el día, y que si sale durante el día es menos probable que se encuentren con otros gatos y que tengan la necesidad de marcar. También se puede generar salidas pero controladas con un corral, se lo llama catio, como patio para gatos, o poniendo redes, o sacándolo con pretal y correa. Y vamos a ver algunas barreras físicas que se pueden poner para evitar que los gatos residentes salgan o para limitar también el ingreso de gatos vecinos, ¿no? Y en el caso de que se trate de un conflicto territorial por mudanza, por reforma, etcétera, vamos a ver que hay todo un protocolo para reterritorializar, se llama, que es para que el gato pueda reconocer como propio ese territorio nuevo o remodelado, digamos, refaccionado a nuevo.
Y en el caso de hablar de un conflicto social con otro gato, vamos a hablar también de cómo se puede prevenir esa marcación utilizando un correcto protocolo de presentación. Entonces, barreras físicas para evitar que salgan los gatos residentes o que ingresen los gatos vecinos. Hay diversas maneras de lograr esto. Una es con redes, pero tiene que ser una red como inclinada hacia adentro, que puede ser fija o como esta, que es un poquito más sofisticada, que tiene un sistema, digamos, en el cual se mueve. Con lo cual, si el gato pudiera trepar de esta manera la parte vertical de la red, cuando llega a esta zona y se cuelga por su propio peso, acá tiene una especie de bisagra, digamos, que hace que se mueva. Estas son fijas, pero también la red cede un poquito por el propio peso del animal y no permite que el gato pueda caminar y dar la vuelta para este lado. Y lo mismo pasa con un gato que no puede ingresar, acá también, ¿no? Porque se mueve y entonces no se anima. Otra posibilidad es poner este tipo de tubos que giran, caños que giran, cuando el gato quiere atravesar, para lo cual salta y tendría que pararse, o aunque sea no sé, impulsarse tocando, digamos, con las patas acá arriba, en el salto, si este tubo o este caño gira cuando lo toca con las patas, no le permite pasar. El gato básicamente cae de vuelta para este mismo lado. Esto puede ser súper sofisticado, si quieren, comprado específicamente o hecho con botellas, como en este caso. También se pueden poner rejas, pinches, diversidad, pero digamos que estos serían de los más efectivos y más fáciles o económicos para colocar, que son una barrera física para ambos lados, ¿no? O sea, ni pueden salir ni los otros pueden entrar. Luego, si tenemos un caso que nos consultan, con suerte, antes de realizar una mudanza o una reforma, digo si nos consultan con suerte porque la verdad es que en la mayor parte de los casos, si nos consultan es cuando ya ocurrió el evento mudanza, pero debo decir que cada vez más, menos mal, ¿no? Que me están consultando como en forma preventiva. Doctora, me voy a mudar o vamos a hacer una reforma. Entonces, dijimos que cuando hay una mudanza o algún tipo de reforma, se producen cambios en el territorio, aunque sea cambiar los muebles de lugar o pintar la pared, que hace que se pierdan las marcas territoriales, fundamentalmente las marcas faciales y las marcas podales, unguiales y de las feromonas podales. Y eso hace que el gato quede como desorientado, tiene que armar su nuevo mapa, digamos, y delimitar nuevamente esas áreas funcionales o territoriales que hablábamos al inicio, de actividad, de agresividad o de defensa, digamos, y de aislamiento, ¿no? Tiene que reorganizar esas áreas. Por lo cual, para prevenir problemas, uno de los problemas más frecuentes justamente es la ansiedad por desterritorialización o la ansiedad por conflicto territorial, que cursa con diversos signos, todos con base ansiosa, donde justamente hay un aumento de todo tipo de marcación facial por arañado y urinaria, ¿no? De tipo de spray, pero también puede haber marcación facial, fecal, quise decir. Puede haber además eliminación inapropiada, porque es uno de los signos de ansiedad. Suele haber cambios en el apetito, en general hiporexia en los gatos. Es común que veamos en gatos con este síndrome, este trastorno de desterritorialización, que se manifiesten agresivos, sobre todo con agresión territorial, pero también con agresión defensiva, irritativa cuando los tocan, por miedo. Y en ocasiones vemos que estos gatos o bien están más excitables, más activos, o por el contrario, depende mucho del temperamento del gato, los podemos encontrar como más elusivos, evitativos, escondidos, ¿no? Como más inhibidos. Obviamente, como este es un trastorno de ansiedad, va a cursar con los típicos signos de ansiedad: hipervigilancia, hiperreactividad, hipersensibilidad, y a veces incluso con actividades de sustitución, como por ejemplo el autolamido excesivo, donde puede aparecer como consecuencia, como secuela, una alopecia extensiva. Y también estos signos de ansiedad pueden incluir algunas manifestaciones físicas, como por ejemplo
enfermedades de tipo inmunomediada o inflamatoria, pero que tienen un fuerte componente emocional en su etiología, como puede ser la cistitis. Vamos a hablar de cistitis, obviamente, en este curso, pero también podría ser síndrome de intestino irritable, asma bronquial, incluso algunos trastornos más de tipo neurológico, ni hablar manifestaciones dermatológicas. Muchos de ustedes seguramente me escucharon dar alguna parte de algún curso de Verbet, nuestro primo, el primo de ICAT, hablando de psicodermatología, ¿no? En particular en felinos. Bien, entonces, para prevenir este tipo de problemas, si es que nos consultan a tiempo respecto a una mudanza o una reforma, primero tenemos que preparar previamente al gato y a la vivienda destino, si es que se va a mudar literalmente, quiero decir. Entonces, al gato que se muda, obviamente lo tenemos que preparar para ese cambio, y a veces, si, digamos, tenemos información previa, por ejemplo, porque ya se mudó alguna otra vez y tuvo una mala experiencia, o porque es un gato con algún trastorno de ansiedad previa, o tiene un temperamento miedoso o ansioso, puede ser que hasta necesitemos utilizar psicofármacos, por ejemplo, con efecto ansiolítico, o nutracéuticos. Tal vez no hace falta que sean fármacos, pero sí nutracéuticos con efecto ansiolítico, como puede ser el triptófano, que es el precursor de la serotonina cerebral, la L-tianina, otro aminoácido que también tiene un efecto ansiolítico a expensas de modular el sistema serotoninérgico y GABAérgico, o podemos usar alfa-casozepina, que tiene una función GABAérgica similar a una benzodiazepina endógena, o podemos usar, bueno, no sería un nutracéutico, sería un fitoterápico, pero podemos usar valeriana, que también tiene un efecto sobre mejorando, digamos, o prolongando el tiempo de acción del GABA en el receptor de GABA-A. Podemos usar también otras herramientas biológicas como feromonas sintéticas, ¿no? Que también tienen un efecto apaciguador y ansiolítico. Incluso en algunos casos algunos aceites esenciales con efecto comprobado aromaterápico. Y independientemente de si usamos o no herramientas biológicas, digamos, también vamos a necesitar habituar ese gato a viajar en una transportadora, porque mínimamente si se muda va a tener que ser transportado, aunque se mude a 2 cuadras, pero de alguna manera hay que llevarlo. Entonces, para habituarlo a la transportadora, bueno, por supuesto tiene que ser una transportadora adecuada. La ideal sería una transportadora rígida, incluso mejor aún si se abre desde arriba. Eso tiene que ver más con el manejo en la camilla, pero digo en el consultorio, pero ya que estamos. Y para habituarlo, entonces, la vamos a dejar siempre disponible en el área de aislamiento, abierta, o se le saca la puertita si es desmontable, le ponemos adentro la mantita del gato, olores atrayentes, hierbas atrayentes como catnip o valeriana o camomila, lavanda, depende de lo que le guste al gato, si es que le gusta alguna, alimento apetitoso, juguetes, ¿no? Como para estimular a que ingresen. A su vez, en la vivienda destino, que también la tenemos que preparar previamente, también tenemos que explicarle a los tutores que tiene que estar adaptada a las necesidades comportamentales del gato. Evitar escapes, evitar huida, vagabundeo, teniendo en cuenta que un gato recién mudado siempre va a intentar volver a su territorio anterior y no sabe si la familia se mudó a 2 cuadras o a 45 kilómetros o a otro país, ¿no? Entonces, cuidado con eso porque se pierden los gatos recién mudados. También entonces, identificación, ¿no? Pero fundamental, además de evitar los escapes, que haya un adecuado enriquecimiento ambiental, esto quiere decir la sigla, ¿no? Que tenga zonas en altura, lugares donde esconderse, zonas donde poder estar aislado, obviamente rascador, distribución de los recursos y demás. Luego va a sobrevenir el transporte propiamente dicho, y después, una vez que logró ser transportado, ¿no? Durante ese transporte, bueno, va a estar en la transportadora, donde vamos a poder utilizar también feromonas adentro de la transportadora previamente al gato, y también en el tapizado del auto, por ejemplo, se puede y conviene tapar con una mantita fina en la transportadora, poner música para evitar, digamos,
a modo de ruido blanco, digamos, para evitar que sean muy intrusivos los sonidos del tránsito, por ejemplo. Y una vez que llegamos a la vivienda de destino, vamos a establecer un protocolo de reterritorialización. Básicamente es como enseñarle a ese gato que ese territorio le es propio. Y eso lo vamos a hacer de manera gradual. Entonces, dijimos, previo a la mudanza, lo habituamos a la transportadora, podemos necesitar usar nutracéuticos o algunos ansiolíticos si fuera necesario, chapita de identificación, con el teléfono, por ejemplo, y en la vivienda de destino, preparar una habitación que va a funcionar como gran área de aislamiento, que va a estar cerrada durante un tiempo con el gato adentro, donde va a tener que tener todos sus recursos. Cuando digo recursos básicos, obvio, el alimento, el agua, la bandeja sanitaria, el rascador, el lugar donde duerme, pero todo eso lo más descentralizado posible, ¿no? Es decir, a la mayor distancia posible uno de otro, por lo menos 1 metro. Y además, elementos de enriquecimiento, juguetes y demás. Luego, transporte, en muchos casos, además de usar feromonas y demás, puede que necesitemos también algún fármaco de uso en agudo para el transporte o previo al transporte, ¿no? Como de efecto tranquilizante. Una vez que llega a la vivienda de destino, iniciamos en este área de aislamiento poniendo feromonas también sintéticas, análogas a la fracción F3 de las feromonas faciales en el ambiente, y ponemos la transportadora, vamos a decir, en el extremo más interno de la habitación, lo más alejado de la puerta posible. Si miramos adentro el gato y el gato está cerca de la puerta, tendiendo con intención, con motivación de salir, o sea, que tiende a explorar, por supuesto que entonces le vamos a abrir la puerta. Pero si en cambio está retraído en el fondo, si no tiende a explorar es porque necesita más tiempo. Y lo dejamos tranquilo. Con las feromonas, le podemos poner un alimento apetitoso, pero sin forzarlo. Si en cambio tiende, se acerca, digamos, al frente de la transportadora, le abrimos la transportadora para permitir que explore esa habitación. Pero nos puede pasar que incluso al abrirla no salga y necesite un poquito más de tiempo. Que ese poquito más de tiempo pueden ser minutos, pueden ser horas, o pueden ser días. Si en cambio sale de la transportadora y explora normalmente esa habitación, se sube a los muebles, cuando las personas se acercan para, no sé, darle de comer o lo que fuera, se acercan a la puerta de la habitación con motivación y tendencia a explorar el resto, entonces vamos a evaluar si explora el resto de la vivienda. Abrimos la puerta sin forzarlo y dejando todavía todos los elementos, su bandeja sanitaria, su comedero, etcétera, adentro de esa habitación. Puede que no explore el resto de la vivienda, aunque tenga la puerta abierta y que todavía permanezca como en ese búnker, digamos, o bien que comience a explorar el resto de la casa y se suba al sillón y se suba arriba del estante y ande por todos lados, en cuyo caso ya podríamos reubicar todos los recursos, por supuesto descentralizados, porque quiere decir que el gato ya está adaptado a la nueva vivienda. Todo esto, vale también si hay una reforma. Bueno, tal vez no necesitemos un área de aislamiento especial, pero sí puede ser que necesitemos que el gato se tome su tiempo para reconocer ese área y sobre todo en las zonas reformadas, donde se pintó la pared o lo que fuera, usar feromonas sintéticas, que es como decirle al gato, acá ya marcaste, ¿sí? Antes mencioné lo que es el enriquecimiento ambiental en forma muy somera y dijimos que en la vivienda de destino tiene que tener un ambiente enriquecido. Todos los gatos tienen que tener un ambiente enriquecido. Cuando hablamos del enriquecimiento ambiental, hablamos tanto del enriquecimiento territorial propiamente dicho, recordando que para un gato es mucho más relevante la superficie vertical, es decir, que tenga tridimensionalidad, que haya alturas, que haya lugares para trepar, para escalar, zonas elevadas, donde no solamente pueda como esconderse, escabullirse, sino también el gato puede ejercer control visual cuando está en altura de todo su entorno. Además, lugares, por supuesto, para esconderse, ¿verdad? O sea, cajas, ¿no? Lugares, cuevas. Bien. Pero también, además del enriquecimiento territorial, recomendamos el enriquecimiento sensorial. Por ejemplo, tipo olfativo. Entonces, utilizar olores, hierbas atrayentes, en general,
olores de origen vegetal, como el catnip, la valeriana, la camomila, la menta, la lavanda, depende de lo que le guste al gato, y hay gatos que no les gusta nada. También se puede enriquecer el sentido del gusto con alimento apetitoso, húmedo, con distintas texturas. Podemos enriquecer visualmente a este gato que tal vez no puede salir, pero sí puede ver para afuera, en un balcón con una red, por ejemplo, con una ventana. Tiene que tener, por supuesto, un rascador que le sirve, obviamente, como estímulo táctil y también como material para arañar. Dentro de lo que es el enriquecimiento, también hablamos del enriquecimiento ocupacional, para que esté, bueno, ocupado, para que esté activo. Entonces necesitamos novedad, complejidad y juegos o estrategias, digamos, para resolver problemas. Juguetes interactivos, juguetes con autorrecompensa, donde a medida que van tocando, metiendo las patas, pueden obtener básicamente alimento. Y no nos olvidemos del enriquecimiento social. En gatos sociables, el contacto, la interacción con personas o eventualmente con otros gatos, si tienen buena relación, es una forma de enriquecimiento, ¿no? El juego social. Con lo cual, como decíamos, que si hay perdón, vuelvo un cachito para atrás, un conflicto territorial por mudanza. Hacemos todo esto para evitar la marcación territorial, pero si el conflicto es un conflicto social porque trajeron o van a traer un nuevo congénere, bueno, por supuesto que acá hay una disputa por el territorio, entre otras cosas porque cuando los gatos delimitan estas áreas o zonas o campos territoriales, muchas veces se les superponen. Y lo que es el área territorial de un gato de actividad es el área de aislamiento del otro. Entonces uno está durmiendo y el otro quiere jugar. O el área de aislamiento de uno es el área de agresividad del otro. Y obviamente eso trae conflicto. Y por otro lado también tienen que establecer nuevas relaciones afiliativas entre esos gatos. O sea, reconocerse y si está todo bien, tener una buena relación afiliativa, pero esto va a depender de un montón de factores, del temperamento de cada gato, de si tiene experiencias previas con otros gatos, porque puede haber tenido contacto o no, y obviamente de cuán descentralizados y cuán diversos son los recursos. Ustedes saben que los gatos no compiten por la comida, como competirían los perros, digamos, pero sí por el territorio propiamente dicho, pero fundamentalmente por el área de aislamiento, o sea, dónde acostarse, dónde guarecerse, y por eso es muy común que los gatos se peleen por subirse a la cama, usar el sillón y demás. Por el uso de la bandeja sanitaria, pueden competir también y no permitir la utilización, lo cual puede llevar a, como veremos más adelante, problemas de eliminación inapropiada por impedimento de uso de la bandeja por parte de otro gato en conflicto, ¿no? O también podrían competir por el contacto social con las personas, sobre todo. Bien, entonces, si nosotros queremos prevenir la marcación territorial relacionada con la llegada de un nuevo congénere, también tenemos que preparar previamente a ambos gatos, de la misma manera que dije antes, con nutracéuticos, con psicofármacos si fuera necesario, y habituándolos al uso de elementos de control como la caja de transporte, pero también puede ser el pretal, porque lo vamos a usar más adelante, o el arnés. También vamos a ir haciendo una presentación gradual, así como para el territorio, es como que se lo va presentando de manera gradual al nuevo territorio. En este caso, presentamos gradualmente a los dos gatos. Acá también podemos usar feromonas sintéticas, análogas a las feromonas de la fracción F3, las feromonas faciales en el ambiente, y también feromonas de apaciguamiento felino. Esta es la sigla en inglés, CAP, ¿no? Cat Appeasing Pheromones, que se comercializan actualmente en difusor, que permiten que los gatos perciban al otro gato como, digamos, un individuo no competitivo, ¿sí? Primero vamos a trabajar con una separación física entre ambos gatos, o sea que cada gato tiene que tener un área de aislamiento, ahora lo vamos a ver con un esquema, y de a poquito lo vamos a ir acortando esas distancias y contracondicionando, quiere decir, por ejemplo, premiando, reforzando cuando se toleran sin agresión. Una cosa que utilizamos muchas veces es darles de comer en proximidad.
Si ustedes se fijan, acá tenemos dos gatos que están en conflicto, se está trabajando sobre la relación entre estos dos gatos, se darán cuenta que esta gata, por cómo tiene la posición de las orejas, es una gata que es más miedosa, de hecho le tiene miedo al gato, bueno, porque este gato la atacaba, en este momento ya no la ataca, y cuando se les da alimento apetitoso, como la alimentación para los gatos no tiene importancia social, la pueden compartir y toleran la proximidad, sin problema, ¿no? Uno con el otro. Bien, el esquema de presentación de gatos sería más o menos así. Primero tenemos a los gatos, cada uno en su área de aislamiento, en habitaciones cerradas, con puerta cerrada, separados. Entonces tengo una habitación A, llamémosla, para el gato 1 y otra para el gato 2. Mientras cada gato está en su habitación, en su área de aislamiento, con todos sus recursos descentralizados y utilizando feromonas, enriquecimiento, etcétera, etcétera, los vamos a ir habituando al uso de las transportadoras. A su vez, en ciertos momentos del día, vamos a hacer intercambios del área de aislamiento. Es decir, el gato 1 se va a ir a la habitación que antes era el gato 2 y el gato 2 del gato 1, ¿no? Por supuesto, sin estar el otro, ¿no? Hago esto, ¿no? Enroco ciertos momentos del día. ¿Para qué? Para que la reconozcan, para que la marquen con las feromonas faciales y de esa manera se vayan conociendo en forma como indirecta. A su vez, en esta etapa del protocolo de presentación, podemos utilizar también una estrategia de intercambio de feromonas faciales entre los gatos. Los gatos tienen la fracción F4, que son feromonas de reconocimiento individual y que se pueden obtener con un paño de algodón, frotando la zona del rostro o también cepillando al gato, que en la mayoría de los casos cuando los gatos les gusta, digamos, el cepillado, se restriegan también con el cepillo, con lo cual ese mismo cepillito, habiéndolo usado en uno de los gatos para peinarlo, sin sacarle los pelos ni nada, lo vamos a usar para peinar al otro gato. Esa es una manera, o si no, con un paño de algodón, lo pasamos desde el rostro de un gato al cuerpo del otro gato y del rostro del gato 2, digamos, al cuerpo del gato 1. ¿Sí? Vamos a hacer un intercambio de feromonas. Una vez que los gatos estén habituados al uso de las transportadoras, los vamos a presentar en un área neutral, en la sala de la casa, a la máxima distancia posible. Y en el entorno vamos a usar también feromonas sintéticas análogas a la fracción F3, puede ser en spray, puede ser en difusor, en las transportadoras, en los alrededores. También se puede enchufar un difusor de feromonas de apaciguamiento en ese lugar cuando se va a hacer la presentación. Inicialmente, ponemos a cada gato en su transportadora a la máxima distancia posible. Si hubiera agresión, es decir, si a esta distancia hay alguna amenaza, un gato bufa, un gato gruñe o tira un zarpazo al aire, entonces necesitamos suspender ese ejercicio, no podemos seguir con esa presentación y retomamos todo lo anterior, quiere decir que necesitan más tiempo y más repeticiones. Si en cambio se toleran sin agresión, los vamos a reforzar, los vamos a premiar, les vamos a dar juego o comida y vamos a acortar la distancia, o sea, acercar un poquito a las transportadoras. Y lo mismo, si a esa distancia más chiquita hubiera agresión, suspendemos y volvemos para atrás a seguir enfatizando sobre los puntos anteriores. Si en cambio serán sin agresión, se los premia y se sigue achicando la distancia. ¿Sí? Y así hasta que logremos tener las transportadoras pegadas una con otra. Por supuesto que esto que yo lo muestro uno atrás del otro no es en un mismo día. En general son muchos días sucesivos donde muy de a poquito se va logrando de a 10 centímetros ir acercándolos. Bien, una vez que logramos que estén las transportadoras pegadas, vamos a pasar a una siguiente etapa, aproximar, pero o bien con el arnés o podría ser en brazos. Obviamente necesito 2 personas, ¿no? Lo mismo, vamos a ir reforzando a medida que toleran estar cada vez más. Si hay agresión, suspendo y vuelvo para atrás. En cambio, si bien reforzamos con juego y con comida, y una vez que los gatos se toleran estar uno al lado del otro, que esto no significa que se van a estar acicalando y lamiendo, basta con que no se amenacen,
en ese momento las áreas de aislamiento, pero todavía manteniéndolas como zonas de refugio. Quiere decir que todos los recursos y elementos del gato 1 siguen en el área de aislamiento del gato, el gato 2 en el gato 2. También vamos a seguir utilizando feromonas y de a poco, a medida que veamos que ellos mismos se van intercambiando el uso de los recursos, es que podemos reubicarlos, descentralizados, siempre. ¿Sí? Bien. Y obviamente el ambiente tiene que estar enriquecido, por supuesto, con todo lo que hablamos antes. Acá me pregunta Gisela, ¿cómo se modifica este protocolo si hay más de dos gatos? ¿No? Un gato nuevo en un hogar con varios gatos. Bien, el esquema es exactamente el mismo, solamente que la presentación se hace siempre de a pares. Es decir, sería gato nuevo con gato residente número 1, otro día gato nuevo con gato residente número 2. A veces por los temperamentos de los gatos o porque ya hubo un intento de presentación previa, podemos detectar que con alguno de los gatos residentes, digamos, hay mayor conflicto. En ese caso vamos a trabajar específicamente o más, digamos, con ese gato en particular, porque lo dable esperar es que una vez que se toleren, luego tolere cualquier otro de los gatos si no tiene conflicto. Pero en ocasiones, y me ha tocado, sobre todo ensambles familia pareja, por ejemplo, tenía 3 gatos y el otro tenía otros 3 o 4 y tuvimos que hacer todas las presentaciones de a pares. Y cada uno lleva su tiempo, que tal vez lleva semanas o meses. Y bueno, sí, llevará lo que tenga que llevar. Sí, gracias por la pregunta porque es sumamente interesante y es muy común que haya hogares multigato. Entonces, en definitiva, si conocemos cómo es el comportamiento de marcación normal del gato de origen territorial, sexual o social, digamos, vamos a poder prevenir problemas de marcación haciendo adecuadamente estos protocolos, llamémoslos, de presentación de gatos, que es lo último que vimos, de manejo ambiental para que no haya contacto con gatos vecinos o, bueno, de gonadectomía si estamos sospechando, digamos, que la marcación es de origen sexual, ¿no? Recordemos entonces que cuando hablamos de marcación, es un comportamiento normal, que es parte constitutiva del repertorio comportamental del gato. Lo que pasa es que es absolutamente para la convivencia, ya sea el sexual o el territorial, ¿no? Pero teniendo en cuenta esto, con un gato, supongamos, castrado y con un buen manejo de los límites, vamos a decir, territoriales, podemos prevenir conflictos territoriales ante mudanzas, etcétera, o sociales ante la cohabitación con un congénere, y por supuesto recordar que podríamos estar ante un trastorno de comportamiento que cursa, entre otros signos, con marcación urinaria o fecal, y obviamente eso requiere su diagnóstico específico y su tratamiento, ¿no? Cosa que vamos a ir viendo más adelante. Bien, hemos completado con esta segunda clase lo que sería el comportamiento normal que está detrás de estos dos grandes grupos de posibles problemas de eliminación o demarcación. Imprescindible conocer estas bases, digamos, para poder diferenciarlos y para poder reconocer el comportamiento normal del alterado, y a partir de la próxima clase ya vamos a empezar a ver los problemas, específicamente los problemas, los trastornos y, por supuesto, su diagnóstico y su manejo, ¿verdad? Entonces, por hoy con esta clase terminamos la parte de marcación y su diferenciación con eliminación. Ya saben que tienen distintas formas de comunicarse conmigo, además de escribirme ahora mismo si hubiera alguna duda o consulta, como hizo Gisela. Quedo abierta a preguntas o comentarios. Puedo dejar de compartir así. Los puedo ver si se abren la cámara y el micrófono. ¿Alguna pregunta? Si prefieren, pueden prenderse el micrófono. Creo que pueden hacerlo solos, ¿verdad? Me parece que sí.
Hola, doctora. Hola, decime. Disculpa que no prenda la cámara. Ok, no hay problema. Yo quería consultarle, podemos ver en casos de conflictos entre gatos, comportamientos que se relacionan a lo sexual, pero que no sean de origen sexual, por así decirlo. Por ejemplo, monta, eh, ese tipo de conductas. Sí, bueno, está muy buena la pregunta. La monta, obviamente, cuando es la monta de un macho o una hembra y ambos están enteros, no tenemos ninguna duda de que es una monta netamente sexual, pero es verdad que hay algunos machos que pueden tener conducta de monta, incluso después de castrados, y que no solamente lo hacen sobre otros gatos, que puede ser otro macho y castrado, digamos, o sea, que es una conducta desplazada, no es una monta sexual verdadera, sino que además hay gatos que montan objetos, sobre todo mantas de especialmente sintéticas de este material tipo polar. Creo que ustedes también le dicen polar en Perú. ¿No? Que es sintético, así como peludito, digamos. A veces montan también, no sé, una pantufla, un osito de peluche, y pueden montar también el brazo de una persona. Esa conducta, si bien puede tener un origen primario sexual en un animal ya castrado, en general es una actividad de sustitución. O sea que ya tiene un componente en general de ansiedad de base, sobre todo si se produce en forma reiterada, ¿no? Que puede ser hasta una compulsión. Sí. Y no siempre está relacionado con también haber marcación. Puede haber marcación y monta, pero no necesariamente. Puede haber monta solamente. No sé si respondí tu pregunta, Gisela. Mientras leo a Fer. Tengo paciente que se va de vacaciones con su dueño y al llegar al nuevo hogar siempre orinan fuera de su bandeja sanitaria. Bueno, ahí habría que ver si es orinan fuera, es eliminación inapropiada o si están marcando. Si estuvieran marcando, puede ser que estén delimitando el territorio nuevamente porque estuvieron ausentes durante un tiempo prolongado. Y si están eliminando fuera de la bandeja, esto puede ser también por una especie de mudanza, porque en definitiva, el irse de vacaciones con los dueños, digo, para los dueños, qué maravilloso me llevo a mi gato, pero en realidad para los gatos, cada vez que se van de vacaciones es mudarse, lo cual no es para nada lo ideal para un gato. Así que no me extrañaría que esta conducta tenga un origen netamente emocional, de alteración, o sea, de ansiedad, de desterritorialización, lo cual implicaría que si se los tienen que llevar, lo óptimo sería que hagan todo el protocolo de reterritorialización que vimos como si se estuvieran mudando. Que además habría que hacerlo tanto a la ida como a la vuelta, ¿no? En el lugar vacacional como de regreso a casa, lo cual, bueno, es un poco engorroso, motivo por el cual solemos recomendar que no se lleven de vacaciones a los gatos, ¿no? Sobre todo si es un tiempo corto. Yo atiendo dos gatos que viven con una familia nómade que viaja cada 2 o 3 meses, se mudan. Bueno, los vamos acompañando. Esos gatos están muy habituados desde jovencitos, pero igualmente trabajamos cosas. De hecho, me están consultando porque no están tan eh, adaptables como creerían o como les gustaría a esa vida nómade. Y no es lo ideal para un gato, obviamente. Para ese tipo de vida sería mejor que los acompañe un perro o nadie. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario, puede ser escrito, puede ser verbal.
¿Algo más? Bueno, sí, ahí tengo un mensaje más. Bueno, ahí decía Fer que tiene muchos pacientes que viajan a Gabón. Sí, yo también, en general son migrantes más que vacacionales, ¿no? Clarice, sobre lo que la compañera comentaba del gato macho que monta estando esterilizado, ¿hay manera de eliminarlo? Sí, por supuesto que primero hay que hacer un diagnóstico de situación para ver si realmente ese es un comportamiento alterado o simplemente un ritual. Por ejemplo, si el gato solamente monta una manta de polar en particular, a veces basta con que no tenga al alcance esa manta, se guarda y listo, o se le pone feromonas, o se le pone algún olor más de tipo repelente, tipo, no sé, un olor mentolado o algo así, y en general con eso es suficiente. El punto es ver si esto es una compulsión, si es una actividad de sustitución proveniente de un trastorno de ansiedad o es simplemente una costumbre. Por eso digo, depende del caso. ¿Hay maneras de eliminarlo? Sí, no siempre es necesario. Si no es compulsivo, si no produce, digamos, ningún daño ni a personas, ni a gatos, ni daños materiales, ni daños al propio animal, que no veo por qué, y no interfiere con sus comportamientos normales, por ahí no hace falta eliminarlo, solamente una conducta ritualizada. Así que bueno, depende del caso, pero sí, sí se puede trabajar, por supuesto. En mi caso tengo un gato que tiene esa costumbre, pero monta a los gatitos. Bueno, como eso sí puede producir eventualmente un daño por asirlos del pliegue nucal, digamos, y que puede ser un poco brusco, habría que ver si este gato, además habría que ver si no tiene también conductas agresivas contra los gatitos, pero sí que se podría trabajar. Aline, la camomila, lavanda, menta, etcétera, ¿en qué presentaciones se les proporciona y si recomiendo CBD? Bueno, no, la camomila y la lavanda son hierbas atrayentes, o sea que disecadas, como se usa el catnip, digamos, no es, bueno, lo estoy usando en un contexto terapéutico, pero porque tiene un olor que los atrae, no porque tenga, digamos, una acción terapéutica, aunque la camomila y la lavanda y la valeriana tendrían también una acción tranquilizante aromaterapéutica, digamos, relativamente comprobada, vamos a decir. No todas las que mencioné tienen el mismo nivel de evidencia, ¿no? Y si recomiendo CBD, ¿para qué? A ver, si lo tengo que decir en forma general, yo no utilizo medicina canábica, no estoy formada, digamos, he hecho cursos, pero no soy especialista para nada. En algunos pocos casos, cuando tengo un trastorno de comportamiento que resulta refractario a las terapias psicofarmacológicas convencionales, puedo necesitar complementarlo con aceite de cannabis. Bueno, vos mencionás CBD, nosotros acá en Argentina no tenemos CBD purificado, pero eventualmente lo trabajo con un veterinario especialista en medicina canábica si es que tengo que complementar. Pero bueno, no sé, vos si recomiendas para qué, ¿no? Digo, depende del... Decime, Ali, me ibas a decir, ¿no? Para relajar. No, no. Relajar, no, digamos, a ver, la palabra relajar sería algo no terapéutico y no estoy tratando nada, porque relajar, digamos, es una situación para el individuo normal. Entonces, para relajarlo no le daría, no, para nada, aceite de cannabis. No. Si lo tengo que usar es porque tengo tratado un trastorno, no para relajarlo. No, yo no lo usaría. Nada. ¿Querías comentarme algo, Aline? Ya que tenés el micrófono abierto. No, te había quedado abierto nomás. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. De nada, Alejandro, qué bueno que te haya gustado.
Bueno, si les parece, hoy cerramos acá. Por supuesto que a medida que pasen las clases vamos a ir complejizando los temas y adentrándonos más en la parte más de las problemáticas y los trastornos que entiendo que seguramente les llamen más la atención, pero bueno, por otro lado también necesitamos conocer lo normal para poder entender lo alterado, ¿no? Así que bueno, les agradezco y como siempre que se hayan podido conectar y la interacción que siempre es muy, muy útil y muy rica, y nos estaremos viendo el martes que viene. Que tengan un gran día del trabajador mañana, que descansen y que tengan un buen fin de semana también. Buenas noches. Listo, Marina, un abrazo, cuídense. Abrazos, todos. Nos vemos. Buenas noches y nos vemos la próxima semana en la clase número 3. Exacto, saludos. Hasta la próxima. Chao, chao.